Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu, que llega a lo más profundo del ser humano por el Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para hoy el tema es la segunda parte de la expiación limitada. Esta noche nos acompañan el hermano José Pepe Curet. Buenas noches. Y el hermano Andrés Martínez. Que Dios bendiga a todos los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje Mateo 1, capítulo 1, los versículos del 18 al 25. Mateo 1, los versículos del 18 al 25, el hermano Andrés Martínez hace lectura de la palabra. Dice así la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este verso que acabo de leer es el tema es la base del programa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dos cosas interesantes del versículo. Primero, el nombre Jesús en hebreo es Josué, que significa Jehová Salvador. Y segundo, el ángel le dijo que le pusiera Jesús porque su nombre tenía una relación directa con lo que él iba a hacer. Una obra específica. Él iba a salvar, Jehová Salvador, Jesús, iba a salvar a su pueblo de sus pecados. No le iba a salvar de la situación económica, de enfermedades. Esas son quizás cosas que Dios provee de su providencia misteriosa, ¿verdad? Pero él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿A quién iba a salvar él? Ese es el tema de hoy, su pueblo. Excelente. De hecho, a modo de repaso, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la historia y vimos estuvimos hablando acerca de los cánones de Dort. Eso fue un concilio que se generó en Holanda y aunque fue regional, sus implicaciones han sido, entre comillas, universales, en el sentido de que las iglesias reformadas pues las han aplicado específicamente. En adición, hablamos de los 5 puntos calvinistas y donde la expiación limitada, expiación o redención, ¿verdad? Expiación o redención, muerte de Cristo, exacto, por salvación. Muerte de Cristo por alguien en particular es el tema, ¿no? Y el arminianismo, que tratamos de compararlo la semana pasada, pues nos dice que la expiación es ilimitada en ese sentido. Sí, antes de comenzar el programa, para que los que están oyendo... Ya comenzó. De continuar. No, que nosotros discutimos antes de comenzar el programa este mismo término, este mismo título de expiación limitada, y en mi opinión es uno sumamente inadecuado, porque puede dar la impresión de que Cristo no va a poder salvar a ciertas personas porque sus pecados son mayores que el valor de su muerte. La semana pasada... Sí, se habló a ese respecto. Pero exacto. se dejó una pregunta en el aire
que me gustaría contestarla ahora, la de... Claro, pero ese tema tiene un contenido ya preciso y es la razón de por qué se llama así. Espacio limitado. Sí, no que esté mal, sino inadecuado, porque pues puede dar la explicación se va... Durante el programa vamos a estar inclusive, Pepe, vamos a estar yendo sobre la pregunta que se quedó en el tintero. Sí, magnífico. La dejamos para después. O sea, que la podemos cubrir en breve. Específicamente con esto de la historia acerca de la expiación limitada, pues entramos en distintos aspectos de esa misma situación. Sin embargo, habíamos adelantado que para esta semana estaríamos más bien entrando de lleno dentro del aspecto de la expiación limitada y abundando en ella directamente acerca de la redención de Cristo en la cruz, de su expiación en la cruz, por quién se hizo esa expiación o por quién o a quién afecta esa expiación específicamente. Pepe me estaba sugiriendo hacerlo o tratarlo de hacer entre preguntas y respuestas basado en distintas referencias que tenemos de escritos de distintas personas. La mesa tiene demasiados papeles encima hoy, pero surgen preguntas como ¿por quién fue que Cristo quiso morir en la cruz? ¿Por los pecados de quién pagó Cristo como un hecho? ¿A quién reconcilió Cristo con Dios? ¿Y salvarlos a todos o solo a los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo? Definitivamente estas preguntas desde distintas perspectivas, calvinistas o arminianas, pues van a chocar en un punto con respecto a todo lo que ellas implican con respecto a la redención de Cristo en la cruz. Sin embargo, hay varias cosas que estamos de acuerdo. Uh-huh. Los puntos que estamos de acuerdo entre lo que se llama el calvinismo y el arminianismo. Tengo por lo menos tres. Uno de los puntos que estamos de acuerdo es el valor de la redención de Cristo. Y ambos grupos entienden que el valor de la redención de Cristo es infinito. Uh-huh. No tiene límites. El valor no tiene límites. Otro de los puntos que estamos de acuerdo es el beneficio de la muerte de Cristo para toda la humanidad, lo que conocemos por la gracia común. Uh-huh. ¿Ok? Vino Cristo, redimió a su pueblo, como dice Mateo 1:21. El resto de la humanidad se beneficia porque hemos visto muchos cambios desde Jesucristo en adelante en cuestión de libertades civiles, crecimiento en conocimiento de la ciencia, etcétera, etcétera. Y también estamos de acuerdo en que no todos se van a salvar. Definitivo. No todos se van a salvar. En esos tres puntos, por lo menos esos tres puntos, estamos de acuerdo. ¿Murió Cristo por todos los hombres o no murió Cristo por todos los hombres? Ahora vamos con esa pregunta y deshilarla. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? De hecho, cuando tú hablas acerca de si Cristo murió por todos los hombres, surgen dos personalidades históricas al ruedo. Una es Judas, que fue la pregunta que se quedó pendiente. Esa es una de ellas. Y la otra sería por Esaú. Si con la muerte de Jesús se logró reconciliar Dios con Esaú en particular, ¿no? Sí, también podemos incluir al faraón y otros personajes más. Fíjate. Oye, y un personaje moderno, Hitler, entre comillas, ¿no? Ajá. La pregunta tiene de por sí Uh-huh. Un gran contenido histórico, ¿no? Bíblico, es decir, en la historia de la salvación. Porque ¿por qué Cristo muere? ¿Qué razón tenía Cristo para morir? Lo dice el versículo que leímos. Claro, para salvar a su pueblo. Salvar, es decir, que la muerte de sus pecados. De sus pecados. Que la muerte de Cristo era un sacrificio expiatorio. Amén. Redentor, ¿entiendes? Y entonces en el cristianismo se piensa, hablando en términos generales, que siendo así, Cristo murió por todos los hombres, los que no han nacido, los que están en el infierno, los que antes de Cristo, los que no se salvaron, por eso Cristo también murió. Es lo que plantea. Esa es la pregunta. Esa es la percepción general.
Pero mira, ¿fue así o no fue así? Vamos a la Escritura. Dice en Gálatas, y hay 3 palabras que se han mencionado aquí que yo las quiero tocar por lo menos a través del programa, que es redención, reconciliación, la tercera no se ha tocado, pero la estoy diciendo ahora, es propiciación. Vamos a coger redención. Pablo dice en Corintios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Dice Pablo que Cristo nos redimió. ¿Y qué quiere decir redimir? Logró la redención. La redención lo que significa es unir 2 cosas que estaban opuestas, que estaban lejanas, que estaban contrapuestas. Se reconcilió. Esa es la expiación. Redención es rescate, pago. ¿Entiendes? Que paga y por eso rescata y compra. Redención es el rescate, que pagó. Exactamente. Por eso dije la semana pasada y lo repetimos ahora con esta pregunta es, ¿qué logró Cristo en la cruz? ¿Logró la posibilidad o logró la salvación? La posibilidad, y por eso es que, y esta es la forma escrita de estudiar las Escrituras, esto es escudriñar. Cuando Pablo dice que Cristo nos redimió, es que nos redimió. No está esperando que nosotros tomemos una decisión para salvarnos, es que nos salvó. Ahora, nosotros, con esa acción de Dios en el corazón de nosotros, tenemos que reaccionar a lo que Dios ha hecho, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que buscar santidad, tenemos que levantarnos cuando nos caemos. O sea, se va a ver una vida de tensión en el cristiano, como dice Romanos 7. En arroz de habichuela, Pepe, o sea, nosotros no tenemos que hacer nada para alcanzar esa redención o esa salvación que ya Cristo pagó en la cruz, esa reconciliación para con Dios que ya Él pagó. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos esa redención. O sea, la implicación, Ajá. La implicación de la muerte de Cristo, que es redentora, Ajá. que es expiatoria, tiene una historia en el pueblo de Israel, donde los sacrificios de expiación y los otros señalaban eran simbólicos porque señalaban al sacrificio de la cruz. Y entonces, en estos sacrificios que la Escritura en hebreo nos dice que cubrían, pero que no purificaban de verdad, pero el que creía en eso, está creyendo por adelantado en la muerte de Cristo, ¿verdad? Por lo que simbolizaba eso. ¿Cubrían o no cubrían? ¿Perdonaban o no perdonaban? En ese sentido, perdonaban. En ese sentido. Así que cuando trasladamos eso a la obra de Cristo, tiene que tener el mismo efecto. Exacto. Si Cristo murió por todos, luego todos tienen que ser salvos, porque Él es una muerte sustitutiva y Él toma el lugar del que peca. Por lo tanto, el resultado necesario es que todos sean salvos. Y vemos la realidad que es testaruda, que no todos son salvos. Cuando dice que es testaruda, que la realidad es que la historia no va a cambiar. Tú tocaste un punto que me gustaría hacer un paréntesis para explicar algo. Alguien podrá preguntarse, oye, ven acá, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió sacrificio para luego venir con la muerte de Cristo en la cruz? ¿Por qué no lo hizo desde el principio, que Cristo murió en la cruz desde el principio? Pues mira, nosotros no tenemos la respuesta a todas las preguntas, pero a Dios le plació enseñarnos. Porque ese era el propósito, enseñar. Enseñarnos y revelarse así en una forma progresiva. Exactamente. A Él le plació. ¿Por qué? Yo no sé, le preguntan cuando estén allá. Pero Él lo hizo de esa forma, de una forma progresiva que culminó con Cristo. Cristo es la coronación de la revelación de Dios, como dice Hebreos 1. Entonces, lo que está diciendo el hermano es correcto. ¿Cubrió o no cubrió? Cubrió. Reconciliación, otra de las palabras, en 2 Corintios 5, 18 y 19. Oigan esto para que entiendan. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, cuando dice aquí nosotros son los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Cristo logró la reconciliación, y como estamos de acuerdo que no todas las personas se van a salvar, Cristo vino a morir por su pueblo, no vino a morir por aquel que no es su pueblo. De ahí viene lo limitado de la expiación, que es el tema. Ese es el límite
del alcance, no del poder. No del poder. Claro, Porque, el del alcance. ¿Ah? No, el del alcance. ¿Cómo? Del alcance del propósito que se tenía. El Sí, propósito era ese. No alcanza a toda la humanidad, sino solamente a un el grupo propósito no particular. era alcanzar a toda la humanidad. Pues, sí, por eso, pero que alcanza al pueblo al cual fue dirigido esa expiación. Abundando sobre lo que dice Pepe, Ujú. Pablo nos dice ¿En dónde? en Romanos 5:8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, es que decir, Cristo logró reconciliación en su muerte, es lo que tú estás diciendo. Claro que sí. Y entonces, si logró reconciliación, ¿por qué todos los hombres no son reconciliados? Si es universal, si todos los hombres que hayan nacido sobre la tierra y que vayan a nacer están incluidos de eso, en ese sacrificio, en esa muerte cruenta, entonces luego el resultado será que todos los hombres serán salvos, y eso no lo vemos en la Escritura, que todos los hombres van a ser salvos. La Escritura no está eso, no existe. Entonces, la que se plantea es que Cristo lo que hizo fue abrir el camino, hacer posible la salvación, y no reconciliar, y no redimir, y no expiar, sino solamente abrir el camino, y el hombre va a decidir si entra o no por ese camino. Pero no es lo que la Escritura dice. Eso, exacto, la Escritura dice que Él reconcilió y reconcilió. Ahora, no tenemos la respuesta a todas las preguntas que las personas que nos están oyendo puedan tener, porque hay otras partes en las Escrituras que parecen que dan la impresión de que Dios está esperando que el hombre haga algo para recibir el beneficio de la reconciliación. Por ejemplo, en la Escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Son muchas las preguntas que sé que muchos tienen, no las vamos a contestar todas hoy. Estamos tratando de limitarnos al punto de la expiación de Jesucristo, que fue limitada a su pueblo solamente. Quisiéramos, o sea, yo de corazón, como dice Pablo, ojalá todos se salvaran. Eso no es que estamos contra ese punto. Eso no es lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado es lo que nosotros tenemos que exponerlos. Pepe, de hecho, esa es la importancia de leer en el contexto los pasajes cuando se estudian los pasajes bíblicos. Específicamente, se me ocurre pensar así, en algún momento leí algo que decía, se hundió un barco, se hundió. En un lago habían 30 personas y dice el artículo, todos se salvaron. Cuando dice todos, no se está refiriendo a toda la humanidad, se dice específicamente a un grupo en particular. Esto puede sonar como una niñería o qué sé yo, pero quizás es una ilustración que nos puede ayudar a entender cuando en la Biblia dice a su pueblo, al mundo, a todos. O sea, tenemos que verlo en el contexto real del documento, de lo que estamos leyendo. Bueno, hay que tomar en cuenta San Juan 3:16 en adelante, que Cristo amó al mundo. Y ese texto pero si lo vemos a la luz de quién y a quién se está dirigiendo y quién escribe, Cristo está teniendo una conversación con Nicodemo. Los judíos se creen que la salvación es nacional, que ellos son los únicos, y ese todos es sin distinción, no sin excepción, de toda lengua, de toda nación. Ese todos se refiere a no importa que seas judío o no. ¿Me entiendes? Esa es la implicación que está. Es decir, que los judíos pensaban que solamente ellos eran y por ahí. Y entonces Cristo viene a derribar la pared intermedia y ya sean judíos o gentiles, no importa de la nación, por eso dice todos. Mira, un ejemplo. Ese todo se refiere a sin distinción, un ejemplo, no sin excepción. De lo que Ángel está diciendo de la palabra todos, que tú también la estás mencionando, cuando dice que todo Jerusalén salió a Juan el Bautista a escucharlo a predicar al desierto,
o sea, no creo que Jerusalén se quedó desierta. Muchos fueron, o sea, ese todo se refiere a muchos, exacto, no muchos. todo absoluto, Exacto. sino que fueron muchos. Y de Jerusalén decían, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él y no salió de Palestina. No salió de Palestina. Es interesante. Es la importancia de poder establecer el verdadero contexto de una palabra en particular, de una palabra, en términos de lo que implica. O sea, cuando la sacamos de contexto podemos decir, pues mira, todo el mundo, oye, tenemos que hablar o establecerlo responsablemente basado en lo que nos dice el texto, que es lo que estamos estudiando. No, y no solamente eso, sino que verlo también, no solamente en el contexto inmediato, sino verlo también en el contexto de la Biblia entera. Claro que sí. Porque cuando dice que sí. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere, eso no es lo que va a pasar. Exacto. Porque nadie, bajo esos términos, nadie viene al arrepentimiento si Dios no toca su corazón. Exactamente. Por ahí hay Por una los judíos. pregunta que habla acerca de salvación para el pueblo de Israel, así que nada, no puedo con esa. Tengo que hacer una aclaración de algo que dije ahorita. Ajá. Cuando dije que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, y eso no es lo que va a suceder, Dios no desea el castigo del hombre, o sea, Él no desea castigar, no le agrada, por decirlo así. No quiere la muerte del que muere. La muerte del que muere, ok. Pero Él es justo. Exacto. Y Él es Sí. santo. Él no va a dejar el pecado sin consecuencia. No. Y si Él mandó a su Hijo a morir por su pueblo, y aquí cuando hablamos por su pueblo, no estamos limitando al Israel nacional, aquí estamos hablando del pueblo de Cristo, aquellos por los que Cristo redimió por su sangre, que son de los dos pueblos, los israelitas y los gentiles, hizo uno solo, derribando la pared, como dice en Efesios. Ok, pues si Dios quiere que todos se salven, lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Dios se va a cumplir porque es lo que Dios quiere. Lo dije mal y lo dije de una forma que se me malinterpretó, y correctamente se me malinterpretó porque lo dije de esa forma. Pero no todos vienen al arrepentimiento. Es que el contexto en que se encuentra el texto es una carta escrita a creyentes. Uh-huh. Y ahí sí Dios quiere que los que están ahí se arrepientan. Seguro. ¿Entiendes? Vamos entonces a la pregunta. Bueno, tenemos una pregunta entre comillas, porque es más bien un comentario. Un comentario. Matilde Batista de Río Piedras opina que Cristo murió por todos. Los hombres se pierden porque tienen libre albedrío. Dos cosas. Y la primera es que es una opinión de ella. Y yo la respeto. Sí, nuestra presentación no es nuestra opinión. El texto base del programa dice que Cristo vino a salvar a su pueblo. Amén. Y vino a salvarlo de sus pecados. Aquí tenemos que tratar, y le digo a la dama que hizo esta pregunta, de tratar de no ser subjetivo. O sea, es su opinión. Yo tengo opiniones con respecto a muchas cosas. Y como dije ahorita, yo no vine aquí a traer, o no vinimos aquí a traer iglesia. Uh-huh. Vinimos a traer escritura. Escritura. O sea, no es la opinión de mi iglesia, no es la opinión de mi pastor, no es la opinión mía, es lo que la escritura dice. Nos sorprende que la escritura diga una cosa que no coincide con lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y ahí es que uno tiene que derribar su argumento y su opinión, claro, y ceder a lo que la escritura dice. Y salir de las ideas preconcebidas que muchas veces tenemos desde la crianza, desde niños. Si la escritura dice que Dios aborreció a Esaú, lo aborreció, y no podemos cambiar eso. Quizás yo quisiera que fuera diferente, pero aborreció a Esaú. Claro. Y eso es fácil de entender porque Esaú era un pecador. Lo que yo no sé es por qué amó a Jacob. Ahí es que viene la discusión. Porque era otro pecador. Porque era peor que Esaú. Ahora ella continúa diciendo, esa es la primera cosa, que la opinión. Lo importante aquí es lo que la escritura diga. Y dice que él vino a salvar a su pueblo, de sus pecados. O sea, a eso, contra la opinión del que sea, está lo que la escritura dice. Que no es lo que nosotros opinemos, sino lo que opina la escritura. Y es lógico pensar así, porque si Cristo murió por todo el mundo, por todo, o sea, la salvación universal,
No hace falta evangelio. No hace falta nada. O sea, porque ya todos seríamos salvos. Claro. Todos seríamos salvos. Lo otro que dice ella es que los hombres se pierden porque tienen libre albedrío. Otro error, porque los hombres no tienen libre albedrío. Ok, vamos a decir lo que Lutero decía sobre ese término libre albedrío. Es un término hueco. Todas las personas actúan y escogen sus pensamientos y hablan y opinan conforme a su naturaleza. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos conforme a nuestra naturaleza. Un hombre pecador habla, piensa, opina y actúa conforme a su naturaleza pecaminosa. Y ama su pecado. Y ama su pecado. Y por eso es pecador, porque es un esclavo del pecado y no tiene libre albedrío, porque lo que tiene es un esclavo albedrío, es decir, una voluntad esclavizada a sus pecados, y por eso Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, a redimirlo de sus pecados. Porque si tuviéramos libre albedrío, Cristo no tenía que venir a morir. A nada. Nosotros podríamos librarnos nosotros mismos de nuestros propios pecados. Ahora, hay que cogerlo con pinza, porque también cuando Adán estaba sin pecado, él escogió pecar. Y es un gran misterio. O sea, no podemos saber por qué Adán pecó. En ese momento él pudo decir, yo no quiero pecar. Que hay que coger con pinza. Lo del libre albedrío, porque en aquel entonces la tenía. Él tenía, Adán, eso es otra cosa. Sí. Una vez cayó, todo el mundo está lo que pasa es que si conectamos un tema al otro, no podemos salir mucho del tema central. Pero en este momento nuestra naturaleza, ¿cuál es? Pecaminosa, a menos que Cristo redima a la persona. Lo libere. Aplicada por el Espíritu Santo en el corazón de esos pecadores. Su albedrío quedó en el pecado. O sea, dos cosas: el hombre no tiene libre albedrío, es un esclavo del pecado, y lo que tiene es un esclavo albedrío. Exacto. Y lo otro es que lo que diga la Escritura es lo que es, aparte de nuestras propias opiniones. Amén. Continuamos con el tema. Estaba leyendo por aquí con respecto a eso del libre albedrío. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ese pasaje en Romanos 3:23, y se me ocurrió buscar Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que esa fe, según Efesios 2:8 y 9, es un don de Dios, y está dado por Dios. Esa fe en específico, porque Salvadora. las personas tienen fe en otras cosas que no son dones de Dios. Exacto. Sino que, ahora, fíjate, un pasaje para hablar de tocarlo del libre albedrío, en Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. O sea, no quieren. Ni pueden. Y aunque quisieran, no pueden. Y esa es la condición del hombre antes de que Dios obre en ellos. Por eso es que la salvación no depende del albedrío de la persona, no, sino de Dios, que es el que salva. Cristo dijo, ninguno, ¿sabe qué quiere decir ninguno? Absoluto. Nadie. Ni uno, nadie. Absoluto. Puede venir a mí. Así dice Cristo, si el Padre que me envió no le envía. Y yo no puede venir de su propia voluntad, no tiene esa facultad. Juan 6:44, para los que quieran buscar ese pasaje, está en ese lugar. Y dice, si pensamos que el libre albedrío nos va a permitir venir a Dios, entonces tendríamos que decir que la palabra miente. Entonces dice, y yo les resucitaré en el día postrero. Los que vienen a Cristo, Cristo los va a resucitar. Amén. Eso va a ocurrir. Pero los que vienen a Cristo son los que Dios ha traído. Nadie puede de su propia voluntad venir a Cristo. Venir a Dios. Nadie, porque ninguno tiene libre albedrío. Gracias por la pregunta, la persona que llamó. A Matilde, sí, le agradecemos la pregunta. Nos ayuda mucho, esperemos que nosotros también la hayamos ayudado con nuestra... Ahora, esto del libre albedrío es un programa, varios programas. De hecho, yo creo que eso hace un tiempito atrás se cubrió, no en un programa, en un par de programas. Estamos tocando la expiación limitada, pero cualquier tema bíblico va a tocar todas las áreas que la Escritura toca. ¿Entiendes? Y ahí va a tocar esto que ese comentario de ella. Un corto paréntesis, que no es con el tema, pero para tocarle para Rubén García de Ponce, que pregunta ¿por qué cuando dos personas son sorprendidas de adulterio solamente traen a la mujer para que sea castigada? Tienen que traerlo los dos. Esa es la hipocresía de los fariseos. Gracias por su pregunta. Seguimos entonces con expiación limitada.
cuando estaba buscando aquí en este libro de Edwin H. Palmer, Doctrinas Clave, que estoy seguro que muchos conocemos, cuando vemos que se cae en cuenta que la expiación es real y no ficticia, que de hecho y no en forma imaginaria quitó la culpa del pecado, entonces es posible ver el error que hay en la ilustración de un prisionero que el presidente Jackson le otorgó el perdón. Él era reo de muerte y él inclusive fue hasta la Corte Suprema para evitar que el perdón del presidente tomara efecto. Él rechazó ese pecado y basado en eso... ¿Ese pecado o ese perdón? Ese perdón lo rechazó. Basado en esta capacidad que tuvo ese prisionero de rechazar el perdón presidencial, el arminianismo basa su precisamente en ese libre albedrío que podemos nosotros venir a los pies de Cristo. O rechazar. O rechazarlo. Y entonces, la Biblia es clara, la Biblia dice que nosotros, motu propio, no vamos a ir, que era lo que estábamos hablando. Y siempre lo vamos a rechazar. Y siempre a menos que haya intervención. Esa es la única capacidad del pecador, rechazar. Eso es lo único que puede hacer el pecado. No querer a Dios, querer matar a Dios, ser ateo, buscar creer a su manera en Dios, ¿verdad? La idolatría, pero nunca hacer lo que Dios dice, porque es un enemigo de Dios. Lo que quiere ver a Dios es muerto. Hay que añadir, vemos que hay personas religiosas que son cristianos, entre comillas, que dicen que creen en Cristo, etcétera, etcétera. Y no necesariamente son personas salvas. O sea, el hombre por naturaleza es sacramentalista y religioso. Y va a buscar aferrarse a cualquier cosa, pero tiene un Cristo, a su manera. Exacto, tiene un Cristo a su manera en su cabeza. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la pregunta del libre albedrío, espérate, yo estoy quitando de mi cabeza mis opiniones y de lo que yo creo de Dios y traigo las escrituras para que ellas sean las que dominen, las que reinen. Exacto. Porque esta es la revelación de Dios, no es lo que yo creo. El problema que tenemos, Pepe, y yo lo estaba comentando quizás en una clase los otros días del seminario, y lo he oído en la emisora, lo he oído en otros sitios, en otros foros. Nosotros, muchas personas en la calle, dicen creer en Dios. Creemos en Dios. No, yo creo en Dios, yo llevo a Dios, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo creo en Dios. El problema es que esas personas que dicen creerle a Dios, o sea, que dicen creer en Dios, no le creen a Dios. No le creen a Dios porque, pues, la Biblia eso lo hicieron los hombres, eso no es la palabra de Dios. Sí, pero hay muchos que dicen que creen en la Biblia. Por eso, y no son salvos. Ojo, con esos que dicen creer en la Biblia, porque eso quizás pueda ser una fe intelectual. O sea, sí, yo me puedo saber la Biblia de arriba abajo, de memoria, 20 versículos te los puedo recitar o lo que sea. Sin embargo, eso es fe intelectual, no necesariamente fe salvífica. Ok, Ángel, para ir redondeando. Sí, pues estamos ya llegando. Mateo 1:22 dice que Jesucristo vino a salvar a su pueblo, ni uno más, ni uno menos. Su pueblo son todos aquellos judíos y gentiles que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes son su pueblo en términos generales? Nosotros no sabemos. Nosotros no somos quien para meternos en la mente de Dios para decir este sí, este no. No podemos meternos en esa nube, en ese pensamiento. Eso hablándolo dentro de a este lado de la eternidad. Sí, dentro del cristianismo quizá no podemos señalar, pero el que niega a Cristo, el que rechaza a Cristo, no lo es, hasta que Dios no lo llame, ¿no? Oiga, yo tengo por regla, yo no juzgo la percepción. Yo puedo tener una percepción de Pepe, que es mi opinión, o de Andrés, y ellos pueden tenerla a su vez de mí, de mi persona. Pero juzgar, cuando usted juzga los hechos. En la palabra está una serie de hechos y es como yo siempre he dicho, en la Escritura está lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Y los hechos que hemos establecido aquí es que Cristo murió por su pueblo. Por nadie más. Y yo creo que eso ha quedado meridianamente claro. Establecer otra claro. cosa es
contrario a las Escrituras. La Escritura no dice eso en ningún sitio. En ningún otro sitio. La percepción que nosotros podamos tener puede haber sido enseñada en nuestras casas, puede ser una percepción humana. Yo quisiera que las cosas fueran de esta manera. Oiga, y eso no necesariamente corresponde. La política corresponde. tiene un tremendo juego eso, que creemos que Dios es democrático, ¿no? Esto es una teocracia. Sí, Dios no tiene que Dios no tiene que salvar a nadie. Dios no tiene que salvar a nadie. Este tema se conecta con muchos otros temas. Claro que ¿Cómo no? Dios es soberano. Dios es Sí, soberano. Dios es soberano siempre. Siempre. Nos ¿Y en la guste, salvación? perdóname, nos guste o no nos guste, Él es soberano. Sí, pero lo que quiero decir es que aún en la salvación Él sigue siendo soberano. Uh-huh. A Él no lo toma nada por sorpresa. ¿Entiendes? Definitivo. Y el cielo le pertenece a Él. Quien entra, y aquí estamos... El cielo y la tierra y todas las cosas. Todo. Pero lo que me refiero y estamos trayendo en palabras nuestras lo que la Escritura dice. El que entra allí es el que él quiere. Él decide. Que le invita a nadie más. Okay. Él Nosotros decidió, también tenemos lo el corazón, decidió. nosotros también que tenemos el corazón de que, oye, ojalá y todos se salven. Ese es nuestro corazón, ese es el pensamiento de Pablo. Ojalá que mis hermanos, según la carne, los judíos, los descendientes de Abraham, se salven. Ojalá yo me perdiera, o sea, si yo me perdiera para que ellos se salvaran, pues mira, mejor. No es lo que nosotros digamos, es lo que Dios ha revelado. Y Él vino a morir por su pueblo. ¿Ok? Todos aquellos, y no hay injusticia en Dios, todos aquellos que van al castigo eterno, es porque se lo merecen. Porque pecaron. Igual que nosotros, éramos hijos de ira. Uh-huh. Y Dios le plació escogernos de alguna forma. Digo, de alguna forma, de la forma que Él le ha dicho, pero Sí. ¿de dónde sacó que yo iba a ser salvo? Yo no sé, solamente de Él, y allí no entramos. Definitivamente, eso es su soberana voluntad. ¿Y quién entra allí? ¿Y quién entra allá? Nadie. Nadie, el que Él quiere. El que Él quiere. Definitivamente, si nosotros ponemos en perspectiva lo que estamos viendo hoy, lo que se ha tratado de presentar durante estos 2 sábados de esta conferencia y de esta charla que se ha tenido aquí, tratando de contestar. Aquí hay un comentario que nos llega de Ponce, del señor José Morel. Dios dice, desde el vientre de su madre los escogí. ¿Dónde está el libre albedrío? Definitivamente ese es el caso de Saúl, ¿no? No habían nacido cuando ya Dios había establecido una enemistad con él. Hay 2 personas que dice que las escogió desde el vientre, a Jeremías y al apóstol Pablo. Uh-huh. Que dice que Dios desde el vientre me escogió para esto. Amén. Así que definitivamente en ese contexto, si transportamos todo esto que hemos hablado a la actividad de hoy día, ¿qué está sucediendo en nuestras iglesias, hermanos? La intención de nosotros ha sido para que estemos claros respecto a qué o cómo recibimos lo que la palabra dice, y la intención de nosotros ha sido quizás enseñarlo, mostrarles a ustedes en la medida que nos corresponda, que nos permita el Señor, ¿no? Que tenemos que escudriñar, no podemos dejar de estudiar esa palabra y meternos y profundizar en ella. Así que dar a conocer el consejo de Dios. Sí, definitivamente, desde la perspectiva bíblica. No hay otro. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida, incluyendo en estas peticiones de las personas que nos han llamado. En el nombre de nuestro Padre Celestial, por siempre nuestro Señor y eterno soberano Dios. Amén. Ve su providencia misteriosa, ¿verdad? Pero Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿A quién iba a salvar Él? Ese es el tema de hoy, su pueblo. Uh-huh. Excelente. De hecho, a modo de repaso, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la historia y vimos o
Estuvimos hablando acerca de los cánones de Dort. Eso fue un concilio que se generó en Holanda y aunque fue regional, sus implicaciones han sido, entre comillas, universales, en el sentido de que las iglesias reformadas pues las han aplicado específicamente. En adición, hablamos de los 5 puntos calvinistas y donde la expiación limitada, expiación o redención, ¿verdad? Expiación o redención, muerte de Cristo, exacto, por muerte salvación. De Cristo por alguien en particular es el tema, ¿no? Y el arminianismo, que tratamos de compararlo la semana pasada, pues nos dice que la expiación es ilimitada en ese sentido. Sí, antes de comenzar el programa, para que los que están oyendo... Ya comenzó. De continuar. No, que nosotros discutimos antes de comenzar el programa este mismo término, este mismo título de expiación limitada, y en mi opinión es uno sumamente inadecuado, porque puede dar la impresión de que Cristo no va a poder salvar a ciertas personas porque sus pecados son mayores que el valor de su muerte. La semana pasada... Sí, se habló a ese respecto. Pero exacto. se dejó una pregunta en el aire que me gustaría contestarla ahora, la de... Claro, pero ese tema tiene un contenido ya preciso y es la razón de por qué se llama así. Expiación limitada. Sí, no que esté mal, sino inadecuado, porque puede dar la explicación se va... Durante el programa vamos a estar inclusive, Pepe, vamos a estar yendo sobre la pregunta que... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de 2 filos, la espada del Espíritu, que llega a lo más profundo del ser humano por el Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para hoy el tema es la segunda parte de la expiación limitada. Esta noche nos acompañan el hermano José Pepe Curet. Buenas noches. Y el hermano Andrés Martínez. Que Dios bendiga a todos los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje Mateo 1, capítulo 1, los versículos del 18 al 25. Mateo 1, los versículos del 18 al 25, el hermano Andrés Martínez hace lectura de la palabra. Dice así la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este verso que acabo de leer es el tema es la base del programa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dos cosas interesantes del versículo. Primero, el nombre Jesús en hebreo es Josué, que significa Jehová Salvador. Y segundo, el ángel le dijo que le pusiera Jesús porque su nombre tenía una relación directa con lo que él iba a hacer. Una obra específica. Él iba a salvar, Jehová Salvador, Jesús, iba a salvar a su pueblo de sus pecados. No le iba a salvar de la situación económica, de enfermedades. Esas son quizás cosas que Dios